Hola a todos y todas, ¿cómo están? Qué rico poder verlos de nuevo. Vamos a hacer en esta oportunidad jornada de resolución del modelo de la PSU que está en la página del DEMRE, ¿ya? Yo creo que todos han podido tener acceso a ese material, ya que está ahí, es gratis, pueden descargarlo, pueden imprimirlo, lo cual sería muy bueno si es que pudieran imprimirlo para poder ir anotando y haciendo algunas correcciones, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a ver los primeros 20 ejercicios, ya que corresponden a conectores y a plan de redacción. Hay algunos ejercicios, les adelanto al tiro, que la profesora ya vio con ustedes. Hay varios que ella tomó directamente de este modelo de la prueba, pero de todas maneras yo decidí ponerlo igual para aquellos que no pudieron estar en la clase, aquellos que tenían preguntas y que no pudieron tampoco resolverlas, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Primero, lo más importante, es saber qué cantidad de ítems tenemos por secciones, ¿cierto? Los indicadores de producción de texto recuerden que se dividen en dos ítems, uno que es de conectores y otro que es de plan de redacción, ¿ya? Entonces, para los conectores son solamente 10 ítems y para plan de redacción son 15. En esta oportunidad entonces nos van a quedar pendientes 5 ejercicios de plan de redacción, ¿ya? Así que la próxima sesión, cuando veamos comprensión de lectura, vamos a cubrir también aquellos 5 ítems que faltaron de producción de texto, ¿ya? Entonces, los conectores, recordemos brevemente, son palabras que se utilizan para unir diferentes partes de una oración u oraciones distintas, ¿ya? Esta unión, ojo, tiene que realizarse considerando tanto el sentido como la sintaxis y la ortografía. Este punto es muy importante, ya el de la ortografía y la sintaxis sobre todo. Tal vez en el del sentido más o menos podemos intuir algo, ¿cierto? Pero de pronto, ¿qué pasa cuando nos ponen los distractores? Se recuerdan que siempre en la PSU vamos a tener a lo menos 2 ejercicios que van a ser distractores o uno. Como mínimo, una de las alternativas va a ser un distractor, ¿cierto? Entonces puede ser que nos pongan algunos conectores que mantengan el sentido de la oración. Por ejemplo, si me van a poner un conector que sea del tipo adversativo, ¿cierto? Que son los que causan oposición entre dos oraciones, probablemente me pongan en una alternativa el pero, que es uno de los adversativos más comunes, y en otro me pongan el sin embargo, ¿ya? ¿Cómo saber cuál de los dos es el más correcto? Bueno, la ortografía y la sintaxis nos pueden dar una directriz al respecto, ¿cierto? Una pista. ¿Por qué? El pero nunca va entre comas. El sin embargo sí va entre comas. Entonces puede ser que en algunos ejercicios nos salve el tema de sabernos bien la ortografía. Ya vamos a ir a medida que vamos realizando los ejercicios dando algunos consejos al respecto, ya como qué palabras van entre comas y cuáles no. Ya ahí lo vamos a ir viendo, pero les recomiendo que los busquen, ya que los busquen y que se hagan una tablita sistematizando estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les va a servir. Si ustedes de pronto se estudian solamente los conectores y no las reglas ortográficas, van a tener menos chances de poder encontrar la alternativa correcta en algunas de los ejercicios, ¿cierto? Donde eso sea muy fundamental, ¿verdad? Entonces, primer ejercicio, dice, en terrenos empinados, se acostumbra a construir caminos en zigzag. Se disminuye el esfuerzo que realiza el cuerpo humano o un vehículo al subir. El ángulo de inclinación es menor que en un camino recto, ¿ya? Entonces acá tenemos distintas alternativas. La primera es de esta manera y porque. La B es de igual forma o asimismo. Por lo que, aun cuando, debido a que, incluso, puesto que y además. Si se dan cuenta, en el párrafo que nos ponen, ¿cierto?, de ejercicio, no tenemos ningún signo de puntuación. Sin embargo, cuando miramos las alternativas, todas las primeras tienen signo de puntuación. ¿Cómo saber cuál es el más correcto? Primero, tenemos que saber qué tipo de conector necesita. Necesitamos un conector adversativo, uno copulativo. ¿Cuál será lo que ustedes creen que es lo más correcto de estas alternativas? Lo espero para ver si es que logran encontrarla. La alternativa correcta, bien Fernanda, es la A. Necesitamos conectores del tipo causa y consecuencia específicamente. Muy bien chicos, excelente. Necesitamos los de tipo causa y consecuencia. ¿Por qué?
porque nos están explicando un proceso que se basa en estas cuestiones. Leámoslo ahora con la alternativa correcta para que vean el sentido global. En terrenos empinados se acostumbra a construir caminos en zigzag. De esta manera, ya, gracias a esto que estoy diciendo, ocurre que se disminuye el esfuerzo que realiza el cuerpo humano o un vehículo al subir. ¿Ya? Esa es la razón entonces de por qué se construyen los caminos en zigzag. Porque el ángulo de inclinación es menor que en un camino recto, ¿cierto? Entonces tenían que ser todas siguiendo esa lógica de causa-consecuencia porque nos están explicando un proceso, ¿cierto? Esa es bastante fácil, yo diría, no tiene mayores complicancias. Ahora, ojo con lo que les decía de la ortografía, ¿cierto? Tenemos acá los signos de puntuación, que es el punto y coma. Punto y coma generalmente se utiliza para separar párrafos que son muy grandes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, tenemos ya una oración que está con una coma anteriormente. En terrenos empinados, coma. Digo otra frase que es complementaria a esto de los terrenos empinados. Y luego voy a volver a decir otra frase, ¿cierto? Si se dan cuenta, se acostumbra a construir en camino en zigzag, el humano o un vehículo al subir, coma. Esta es una gran oración, ¿cierto? Tiene hartas respiraciones. Entonces, cuando veamos este tipo de oraciones que son bastante compuestas, donde no hay ningún otro descanso más que puras comas, puede ser que nos pongan el punto y coma, ya que sirve como una pausa un poco más larga, ¿cierto? Para poder respirar, como nos dicen en el colegio cuando aprendemos a leer recién. Pero más que para eso, más que para respirar, chicos y chicas, el punto y coma nos va a servir para tener una mejor posición, un mejor posicionamiento de la oración, una mejor forma de comprender esta oración que es tan larga, ¿cierto? Entonces, en este tipo de ejercicios generalmente va a ser preferente el uso de punto y coma, ¿ya? Eso sería. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, en el arte se usa el término vanguardia para referirse a aquellas manifestaciones que suponen una ruptura de los modelos tradicionales. Punto y coma. ¿Vieron lo que les decía? Ya es muy larga esta oración, ¿verdad? Vamos a poner el punto y coma ahí. Luego viene el espacio y reinventan lo ya existente. Entonces, en el arte se usa el término vanguardia para referirse a aquellas manifestaciones que suponen una ruptura de los modelos tradicionales, reinventan lo ya existente. ¿Cuál será el conector necesario acá, chicos, chicas? Tenemos por el contrario, del mismo modo, incluso, en otras palabras, en tanto que. La D, muy bien, algunos dicen la D, excelente, sí, súper. La D es la alternativa correcta, súper bien, chicos, chicas. ¿Por qué? Porque está reformulando la primera idea, ¿verdad? Necesitamos poner en otras palabras, ¿ya? ¿Cuál era el distractor acá? ¿Alguno puede identificar el distractor ahora que ya sabemos la respuesta? Porque hay uno que es muy, muy clarito que podía tomarse como si fuera la alternativa correcta, ¿cierto? Entonces, leámoslo mientras tanto con la clave correcta. En el arte se usa el término vanguardia para referirse a aquellas manifestaciones que suponen una ruptura de los modelos tradicionales. En otras palabras, reinventan lo ya existente. Súper bien, muy bien, la B era el distractor, del mismo modo. ¿Y por qué era distractor? Porque también se podía tomar como que me están reformulando la primera idea, ¿verdad? Podían decirme, del mismo modo, reinventan lo ya existente. ¿Por qué no sería? ¿Por qué no estaría correcto? Porque acá lo que están haciendo es compararme de alguna forma, ¿cierto? Este es un conector de comparación. Entonces acá no me están poniendo otro caso distinto. Si me hubieran puesto, por ejemplo, en el arte el término vanguardia se utiliza para referirse a aquellas manifestaciones que suponen una ruptura de los modelos tradicionales. Del mismo modo, tal vez en vez del arte, la ciencia reinventa lo ya existente, ¿cierto? Ahí no podría ser porque no me ponen ese statement, esa oración, ¿verdad? Entonces, no podemos ser del mismo modo, no podemos usar ese conector, ¿cierto? Porque no me están poniendo una idea que es distinta, ¿verdad? Si me hubieran puesto otro concepto en vez del arte y me quieren decir que del mismo modo la ciencia, la escultura, ¿cierto? La educación también reinventa lo existente, ahí sí me serviría, ¿verdad? Pero como están manteniendo la misma idea, están reformulando. Oye, sí, me salió lo gringa, disculpen, es que como hago clases de inglés se me quedan pegadas esas cosas. Pero oración.
¿Ya? Entonces, reformula la primera idea, vuelve a mencionar que entonces el arte utiliza este término para reinventar lo ya existente, ¿cierto? Para poder romper los modelos tradicionales. Me está diciendo lo mismo, ¿ya? Número 3, el siguiente ejercicio. Vamos a ver si es que pueden achuntarle. Entonces, partimos sin tener el conector inicial. Eso ya, ¿cierto? Es un poco dificultoso. Su éxito en las letras chilenas, Benjamín Subercaseaux, es hoy un escritor desconocido para muchas personas. Espacio, coma, ojo la coma ahí. Es preciso rescatar su obra en la literatura chilena imprimiendo nuevas ediciones de sus libros. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La D dicen por acá. A pesar de su éxito en las letras chilenas, Benjamín Subercaseaux es hoy un escritor desconocido para muchas personas. Por ello, coma, es preciso rescatar su obra en la literatura chilena imprimiendo nuevas ediciones de sus libros. Muy bien, excelente. Entonces, sería el primero un concesivo. No sé si manejan bien lo que son los conectores concesivos versus los conectores adversativos. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? ¿Hay alguien acá que lo maneje? El siguiente conector que tenemos es el explicativo, ¿cierto? Que sería por ello, ¿ya? Por ello, de esta forma, ¿cierto? Por eso, debido a, etc. Tenemos varios, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien sabía la diferencia, la voy a explicar. Los conectores concesivos generalmente se utilizan para hablar de dificultades, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de dificultades, estamos tratando de decir que esa idea, esa oración que se me está planteando, es posible, sin embargo, como muy bien, como dice Arión, sin embargo, es difícil hacer esa oración que me están diciendo, ¿cierto? Entonces, es como decir, a pesar de que hablamos mucho, no te tengo confianza, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo hago este gesto que demuestra esto otro, no es así, ¿cierto? Yo te hablo mucho y eso demuestra como que yo te tengo confianza, pero realmente no es así. Entonces, todos los concesivos van a objetar, ¿ya? En cambio, los adversativos van a mostrar una restricción, ¿ya? Lo cual es distinto, van a mostrar una oposición. Entonces, por ejemplo, si yo dijera la misma oración, hablamos mucho, pero no te tengo confianza, ahí es distinto, ¿cierto? Porque yo no estoy dejando ni siquiera el espacio para decir, oye, tal vez este gesto que yo te estoy mostrando demuestra esto otro. No, acá estoy diciendo al tiro, hablamos mucho, pero no. Ya no estoy dejando espacio para la duda, digamos. Entonces ahí es como uno va diferenciando un poco esas cosas, ¿ya? Y bueno, el explicativo, ya lo dijimos, está tratando de dar una explicación, una razón a los hechos, ¿ya? También ese se puede tomar como causa-consecuencia a veces, puede ser según el contexto, pero dejémoslo como explicativo para que sea más sencillo, ¿ya? Ejercicio número 4. Con el vidrio se producen, coma, espacio, envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, espacio, su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia, ¿ya? ¿Cuál será esta, chicos, chicas? Esta a mí me costó. Tuve que ver la clave, lo admito. Estaba un poquito complicada. Entonces, los conectores que tenemos son, alternativa A, por una parte, pese a que, asimismo, de ahí que, aparte de todos modos, inclusive, aunque, además de, a pesar de que. Ya por acá dicen la E sería además de y a pesar de que. Entonces, con el vidrio se producen, además de envases para alimentos y copas, superficies para la industria del automóvil y la construcción, a pesar de que su composición básica apenas ha variado a lo largo de la historia. Muy bien. La clave correcta era la E. Y claro, el primero es copulativo, ¿ya? Entonces, el primero sería un conector copulativo y esos los más comunes son el y, ¿cierto? El también se puede utilizar, además de, ¿cierto? Como los que aparecen acá. Ojo acá, el también y el además, aunque no tenga el además de,
van con coma antes, ¿ya? Fíjense, no van con coma después, muy importante, ¿ya? A veces tendemos a pensar que las reglas se van cumpliendo siempre. Si el además yo lo puedo poner entre comas, el además de también. No, ¿ya? Ojo ahí. No podemos separar con coma eso, pero sí con una coma antes, ¿ya? Lo mismo sucede con el conector concesivo, ¿cierto? El a pesar de que ya lo explicamos, ¿cierto? Que muestra dificultad entre estas cosas. Acá también necesitamos una coma antes, ¿ya? Obviamente si va al principio nos ahorramos eso y creo que no va la coma después. No va la coma después. Siempre va a ir antes, ¿ya? A pesar de que y luego la oración, ¿ya? Muy bien, excelente. Vamos con el 5. El primer vestigio palpable que se tiene hasta la fecha de una forma de ajedrez data de 500 años de la era cristiana y fue descubierto en la India bajo el nombre de Chaturanga. Luego viene el espacio para el conector, que lo tenemos con una coma después. Muy buena clave esa, la de la comita después, porque no todas las palabras que están acá, no, sí, todas pueden tener coma en este caso. Así que eso es un truquito, ¿cierto? Todas estas admiten coma después y admiten coma antes, si estuvieran en medio de la oración, ¿ya? Para que lo anoten. Los árabes fueron quienes difundieron el ajedrez a lo largo de la costa norte de África y en la península ibérica, para así expandirse a nuestra cultura. Oye, sí, tengo el lápiz de la tablet acá. No soy muy buena ocupándolo, pero lo voy a ocupar para que sea más didáctico. Entonces, tenemos la clave correcta que es la E, muy bien, muchos la acertaron. Y este conector es del tipo adversativo o restrictivo, ¿ya? Sin embargo, recuerden, sin embargo equivale también a un pero, ¿ya? Entonces, claro, ¿por qué les pongo adversativo o restrictivo? Porque en la parte de adversativos tenemos algunos que solo causan una restricción parcial, ya como sería el caso de sin embargo o no obstante. Ya es una restricción, por supuesto, es adversativo, por supuesto, me está contraponiendo estas dos cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el primer vestigio palpable, ¿cierto?, fue descubierto en la India, realmente fueron los árabes los que hicieron esta otra cuestión, ¿ya? Entonces me restringe parte de la información. Es verdad que primero los indios descubrieron este tipo de juego, ¿cierto? Y luego otra cultura lo transmitió, ¿ya? Entonces, sigamos con el siguiente. Ejercicio número 6. Una de las principales características del conocimiento científico es que está en constante revisión y construcción, ¿ya? Comita, viene después del espacio. Se trata de un saber que permite elaborar un nuevo saber. ¿Cuál será la alternativa correcta en este caso? La alternativa A es asimismo, la B por otra parte, la C en otras palabras, la D al mismo tiempo y la E por último. ¿Ya cuál sería la más correcta en este caso? Una de las principales características del conocimiento científico, entonces, que está en constante revisión y construcción. Se trata de un saber que permite elaborar un nuevo saber. La C dicen por ahí muy bien, porque en realidad lo que está haciendo, ¿cierto? Lógicamente es que me está diciendo lo mismo, de otra forma, ¿cierto? Bien, sería la C, en otras palabras. ¿Cuál otro conector podría haber sido? ¿Cuál otro conector podría haber sido también, que mantiene más o menos el sentido? ¿Ya? Muy bien, es explicativo, excelente. Y le puse acá que reformula la misma idea para que puedan darse cuenta que, claro, está tratando de decir lo mismo de otra forma, ¿cierto? ¿Cuál era el distractor? La A, muy bien, sí, excelente. ¿Por qué la D no? Porque la D está haciendo alusión al tiempo, ya es cronológico. Entonces, en este caso no nos serviría, ya que no estamos hablando de tiempo, sino que estamos tratando de igualar estas dos cuestiones que me están presentando, ¿cierto? Ya que está en constante revisión y construcción, se trata de elaborar un nuevo saber, ¿cierto? Muy bien. El es decir también podría haber servido, por supuesto. Sí, sería lo mismo que decir es decir, ¿verdad? Como en este caso no me lo ponen, generalmente uno tiende a inclinarse por el asimismo, que es bastante parecido a es decir, ¿verdad? Pero claro, por último también se descarta muy bien, como están diciendo, porque tiene la misma explicación que el conector, que la alternativa D,
¿cierto? Que también tiene que ver con un proceso y que se muestra en el tiempo cronológico, ¿cierto? Esos son conectores de modo, también algunos, creo que entran dentro de esa categoría, y también entran dentro de la categoría cronológica, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ejercicio número 7. La pragmalingüística es una disciplina de la lingüística, estudiada por la filosofía del lenguaje. Se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Punto seguido, luego conector con coma. Esta disciplina incorpora aspectos de intencionalidad, sociales y geográficos. ¿Ya? Ojo acá, tenemos en 4 alternativas de las 5 que nos ponen, ¿cierto? Comas y punto y coma. ¿Ya? Así hay que ver si en este caso corresponde o si correspondería utilizar este conector adversativo que me muestra la alternativa E. ¿Ya? Veamos qué me dicen. Tenemos incluso y por otro lado, también en efecto, por cierto, asimismo, por lo tanto, sin embargo, pero aún así. ¿Ya? La B, muy bien, excelente. Vamos a ver, y sí, era la B. Entonces acá tenemos conector primero aditivo, ¿cierto? O copulativo, me está dando una información, ¿cierto? Adicional, me está tratando de conjugar ambas oraciones, ¿cierto? La pragmalingüística es una disciplina de la lingüística, también estudiada por la filosofía del lenguaje, ¿ya? Y luego me dice, se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado, ¿cierto? Y en efecto, esta disciplina incorpora aspectos de intencionalidad, sociales y geográficos. O sea, me está confirmando, tal como dice acá. Acá les puse una flechita para explicar este fenómeno que se da con las confirmaciones. ¿Qué ocurre? Me están dando una mayor fuerza argumentativa. Es decir, están destacando el hecho de que esta disciplina incorpora estos aspectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo podríamos haber sabido sin que necesariamente me pusieran la otra continuación de la oración, la otra oración en este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me están diciendo primero que es una disciplina lingüística, pero también que es una filosofía del lenguaje. Por lo tanto, yo ahí desde el principio, ya al saber que es además de algo puramente lingüístico, además yo ya sé que es algo filosófico. Por lo tanto, la filosofía estudia las dimensiones del ser humano y por ende me va a hablar de algo que se escapa puramente del lenguaje. Hay otras áreas también que cubre esta disciplina, ¿cierto? Y luego la siguiente parte de la oración me lo explica. Se interesa por el modo en el que el contexto influye en la interpretación de un significado. ¿Cómo es que un ser humano que vive en un mismo país, como en nuestro país, por ejemplo, en Chile, puede hablar muy distinto de otra persona que vive en el mismo país, pero que viven más alejados, ¿cierto? Fenómeno que ocurre en nuestro país, por ejemplo, cuando vamos a las distintas zonas que componen nuestro país, ¿cierto? Si vamos al norte, al pan se le dice de una manera, si vamos al sur, le van a decir de otra, ¿cierto? Asimismo, los saludos, las expresiones, ¿verdad? Entonces ya ahí me está diciendo realmente todo lo que significa la pragmalingüística, ¿verdad? Ya me dice que el contexto influye. Y luego me lo vuelve a decir, me dice incorpora aspectos de intención, de sociedad y de la geografía del lugar, del terreno. O sea, me está confirmando, ¿ya? Entonces, muy bien, excelente. Ojo con los signos de puntuación, dijimos. Fíjense ahí, el por lo tanto siempre va entre comas, ¿ya? Para que puedan anotarlo en un papelito por ahí, eso les va a servir mucho, chicos, chicas. De repente es difícil darse cuenta solo por el contexto lógico y la ortografía los va a salvar, se los digo yo. Vamos con el siguiente. Número 8. La relación que existe entre la poesía y el cine no es algo nuevo. Espacio. La manera de abordar dicha relación ha ido variando con los años. Se ha transitado desde un análisis lógico y de la estructura a uno de carácter semiótico y del sentido.
Tanto conectores como plan de redacción, sí. Vamos a dejar 5 ítems pendientes de plan de redacción para la siguiente clase, ¿ya? Ahí vamos a terminarlo y luego todo lo que viene es solo comprensión lectora, ¿ya? Entonces, comprensión lectora vamos a tener harto tiempo para resolverlo, para que vayan juntando dudas, para que vean qué es lo que más les complica y puedan hacerme saber sus preguntas, ¿ya? Muy bien, la C también aparece, muy bien, vamos a ver, claro, era la E, muy bien. Adversativo con uno restrictivo más, perdón, adversativo restrictivo más uno consecutivo, ¿ya? Entonces, veámoslo con la alternativa. La relación que existe entre la poesía y el cine no es algo nuevo, pero la manera de abordar dicha relación ha ido variando con los años, ¿ya? Entonces, tenemos esta restricción parcial, ¿verdad? Aquí también lo podemos ver que nos están diciendo, bueno, sí, en realidad no es algo nuevo la relación entre cine y poesía, tienen cosas similares, ¿verdad? O tienen cosas donde pueden encontrar, ¿cierto?, un espacio común, pero a pesar de eso, la manera de abordar dicha relación ha ido variando con los años. Dense cuenta, en este caso el pero está funcionando igual que uno concesivo, porque me está poniendo una restricción, pero que es parcial, ¿verdad? A pesar, yo también podría haber dicho, a pesar de que existe una relación entre la poesía que no es nueva, igual la manera de abordar ha ido variando con los años, ¿ya? Por eso les pongo eso de que es adversativo restrictivo, ¿ya? Porque puede ser que también otro conector tipo concesivo me calce aquí, ¿ya? No entiendo mucho la diferencia entre el pues, si es consecutivo o explicativo. Bueno, en el caso del pues, el pues es, bueno, yo le puse consecutivo, pero también está tratando de explicar, ¿ya? Entonces, en realidad me está dando una consecuencia, ¿cierto? Esto es así, pues esto otro es asá, ¿verdad? Es una relación también de causa y efecto, debido a que esto es así, esto otro es asá. O puede ser explicativo, ¿ya? Pero es importante lo que estás preguntando, porque si te queda más claro entenderlo como algo explicativo, ocúpalo de esa forma, ya que el pues, el es decir, ¿cierto? Son más sencillos entenderlos de esa manera también. Bueno, la voy a leer completa, ¿ya? Entonces dijimos, el cine no es algo nuevo, pero la manera de abordar ha ido variando, ¿ya? Pues, y aquí me lo explican, ¿cierto? Me están diciendo cómo esto ocurre. Se ha transitado desde un análisis lógico y de la estructura a uno de carácter semiótico y del sentido, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué puede ser consecutivo? Porque como se ha ido transitando de un análisis lógico y de estructura a uno de carácter semiótico y de sentido, es que la relación entre poesía y cine no es algo nuevo y que ha ido variando con los años, ¿ya? Por eso yo lo tomé también como consecutivo, ¿verdad? Bueno, la explicación del facsímil de la prueba también aparecía de esa manera, ya que lo están tomando así. Debido a que esto es así, esto otro también es así. Por eso les digo que los consecutivos de repente pueden ser también usados como explicativos. Recuerden que estas categorías son líquidas. Así le llamamos en lingüística a estas cuestiones que no son tan restrictivas siempre como que esto solamente es así, ¿ya? No es solamente así, ¿ya? Sino que realmente también puede tener otras caras, ¿verdad? Otras formas de comprenderlo. Pero ¿qué me interesa? Darles más opciones para que ustedes puedan decidir cuál les hace más sentido, ¿ya? Ustedes tienen que decidir eso. Lo importante es que sean capaces de descubrir la alternativa correcta, ¿ya? Bien, excelente, chicos, chicas, muy bien. El lápiz lazuli es una piedra de color azul. Tiene variaciones entre el azul violeta y azul verdoso. Su tonalidad puede presentarse de manera uniforme o manchada, ¿ya? Entonces acá tenemos que usar dos conectores. Las alternativas son incluso, es decir, aunque, del mismo modo, y más aún, en definitiva, y además, sin embargo, y también efectivamente, ¿ya? Fíjense ahí lo que ocurre con el y más aún, y además, y también. En este caso lo están tomando como un solo gran conector, ¿ya? Eso también es súper importante, que sean capaces de descubrir esos pequeños truquillos que utilizan, porque puede ser que en algún momento nosotros digamos, pero eso es más de un conector.
Pero no, está englobando una gran idea. Ya está tratando de juntar esos párrafos primero con una copulativa y luego con otra copulativa, si se dan cuenta, que es aditiva. ¿Ya? Entonces esto se toma como un solo gran conector, lo que sería la parte de la alternativa C, D y E. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien, la B. Excelente. ¿Por qué algunos pudieron haber dicho la A? Lapislázuli es una piedra de color azul, incluso, estoy leyendo la que no es, estoy leyendo la A. Incluso tiene variación entre azul violeta y azul verdoso. ¿Por qué esa pura parte ya es un poco extraña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo es una piedra de color azul y me está reafirmando, incluso tiene variaciones, ¿cierto? Podría ser, porque uno dice, está afirmando nuevamente algo que ya me está diciendo, ¿cierto? Es decir, su tonalidad puede presentarse de manera uniforme o manchada, ¿ya? Entonces, era un muy buen distractor ese, ¿verdad? Porque me da una estructura lógica que yo la leo y digo, claro, me está reafirmando el hecho de que tiene más tonalidades, ¿verdad? Y luego me está diciendo, justamente en el segundo párrafo, me lo intenta explicar, digamos, si estuviéramos siguiendo la que no es, la A, ¿verdad? Es decir, su tonalidad puede presentarse de manera uniforme o manchada. Podría ser, tiene mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos la B, nos damos cuenta que el aunque es el que cambia un poco las cosas. El lapislázuli es una piedra de color azul, aunque tiene variaciones. ¿Por qué sería el más correcto el aunque y no el incluso? Porque me está diciendo algo que al mismo tiempo es una dificultad. ¿Por qué? Porque la piedra se llama lapislázuli. ¿En el nombre queda claro que tiene variaciones? No, en el nombre a mí me queda claro que es azul. Y yo si no conociera esta piedra y yo la fuera a comprar, yo esperaría que me apareciera de color azul, ¿verdad? Pero bueno, esta parte sería el más correcto el aunque, por lo que les decía, porque el nombre no me deja claro realmente que la piedra tiene variaciones. Si me dejara en claro que la piedra tiene variaciones en el nombre, yo ahí podría decir incluso, porque ahí estoy reafirmando la primera idea, ¿ya? Entonces, el siguiente es aditivo. ¿Podía ser también? Sí, la segunda parte, solo en el aditivo, solo en el es decir, ¿podría funcionar? Sí, muchas gracias. ¿Por qué? Porque estoy reafirmando la misma idea. Ya estoy diciendo que tiene variaciones entre el azul y el verdoso. Del mismo modo, o también, su tonalidad puede presentarse de manera uniforme o manchada, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que me están dando una oración que en el fondo también me está explicando este conector concesivo que yo utilicé, ¿verdad? Aunque es lapislázuli, tiene variaciones y por lo mismo su tonalidad puede presentarse o de manera uniforme, siendo solo azul, o de manera manchada, ¿ya? Entonces me está confirmando la primera oración. No sé si eso queda bastante claro o si hay algunas dudas igual al respecto. Ya, y aquí el distractor estaba muy potente, el de la A, podía ser definitivamente, ¿ya? Pero ojo entonces ahí, con esas pequeñas sutilezas, si se dan cuenta son sutilezas, que si no nos ponemos a analizar el nombre de lapislázuli, no hubiera sido tan claro, ¿ya? Vamos con la siguiente, número 10. Ya, partimos con un espacio en blanco, ¿verdad? Alguna forma de no dudar tanto en esos detalles, voy a devolverme para que podamos verla. ¿Algún secreto? Bueno, yo creo que lo más importante es ir analizando las relaciones entre las dos oraciones distintas, ya que me están dando. Por supuesto, la experiencia es súper importante, yo por lo mismo les digo que lean harto, pero en este caso hay una cosa de lógica también, ya que nos podía jugar a favor o en contra. Ya, si se dan cuenta, nos podía jugar para la A o para la B, dependiendo de qué punto de vista tuviéramos, ¿ya? Entonces, ojo, me están dando características de una piedra que ya me están diciendo es de color azul. La primera parte, el lapislázuli es una piedra de color azul, ¿ya? ¿Por qué el incluso no podría ser? Porque en realidad me están dando una excepción a esta definición. Primero me la dicen y luego como que me la niegan, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, si yo me doy cuenta que ya me están diciendo es de color azul, ¿para qué me van a querer resaltar que además de ser azul tiene variaciones? ¿Para qué me van a decir incluso, además de ser azul, incluso además tiene variaciones moradas?
raro. Es mejor un pero ahí, porque me están negando ya el hecho de que sea solo de color azul. ¿Ya? Por ahí más o menos irlas pensando. Espero que eso les haya servido un poquito para ir captando más esos problemas de lógica. Y dense cuenta, en la segunda parte incluso me lo resaltan aún más. Su tonalidad se puede presentar o uniformemente azul o manchada. ¿Ya? Entonces ahí definitivamente tengo que pensar en que hay una relación concesiva entre ambas oraciones del principio. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Número 10. La teoría cosmológica de Giordano Bruno era bastante acertada. Nunca fue validada por sus contemporáneos. La teoría sufrió numerosos ataques. Giordano Bruno fue condenado por presunta herejía. Ya, entonces acá tenemos 3 conectores, 2 que van al inicio. ¿Ya? Así que mucho ojo con esa. ¿Cuál será? La C dicen por aquí. No me quedó claro mucho si María José decía la A, la D, la D. Bueno, ahí la va a poner de nuevo. La C, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Tenemos por más que, del mismo modo y en consecuencia, aunque, entonces, pues, si bien, más aún y, a pesar de que, por lo demás, mientras que, aun cuando, incluso, en tanto. Ya, tenemos la C, la C, la C, la A por aquí. Vamos a ver la C. Muy bien. Tenemos entonces un conector de contraste, un conector aditivo y un conector copulativo, ¿ya? Entonces veamos cómo queda para ir explicando. Si bien, ya me están diciendo lo mismo que un concesivo, ya le puse uno de contraste acá, yo creo que para que quedara un poquito más claro, pero es también del tipo concesivo, ¿cierto? Me muestran una dificultad, me dicen, esto es así, pero a pesar de que esto es así, hay una excepción. Acá es lo mismo, me están dando un contraste, una excepción. Tal vez si les queda así más claro, mejor. Si bien la teoría cosmológica de Giordano Bruno era bastante acertada, ya me están diciendo primero que era súper acertada, pero que esa cosa, eso que fue muy acertado en su momento, tiene una dificultad. Y que es que nunca fue validada por sus contemporáneos. Ya, más aún, imagínense, más aún, me están dando uno que es aditivo del tipo también, incluso, ¿ya? Me están tratando de afirmar aún más fuertemente esta idea, ¿ya? Como con fuerza argumentativa, como lo vimos anteriormente, ¿ya? Nunca fue validada por sus contemporáneos, más aún, la teoría sufrió numerosos ataques, ¿ya? Numerosos ataques y Giordano Bruno fue condenado por presunta herejía. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos en realidad 2 conectores del tipo copulativo, uno que es aditivo, yo le llamo así a los que dan información adicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el copulativo, el I o el E, me están dando una comparación de igualdad total entre ambas. Yo digo, a mí me gusta el queso y el tomate, ¿ya? Ambos de la misma forma. Pero si yo digo, me gusta el queso y además el tomate, ya estoy claro diciendo que me gustan los dos, pero hay una cosa aditiva. Yo al principio te iba a decir solo que me gustaba el queso, pero además como dato extra también te quiero decir que el tomate también me gusta. ¿Ya? Entonces por eso es de adición, para que tengamos también un poquito más de claridad con estos. De repente si lo agrupamos todos en copulativos vamos a pensar que tienen la misma fuerza, ya la misma fuerza semántica, digamos, pero no es así. Por eso les pongo aditivo para que puedan tener más claridad y ustedes poder dividir bien estos saberes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este aditivo más aún me está dando fuerza en el argumento, más aún incluso. Además, a pesar de todo lo que le hicieron, de que no fue validada por sus contemporáneos, además de eso, la teoría sufrió muchos ataques, ¿ya? Tantos ataques que Giordano Bruno fue condenado por presunta herejía. Entonces, el mismo contexto, dense cuenta, fue condenado por presunta herejía. O sea, imagínense, lo iban a matar por esto, ¿ya? Ahí se explica lo que yo les decía, que está tratando de ponerme una fuerza al argumento, ¿ya? Bueno, vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a pasar a la parte de plan de redacción,
¿ya? Vimos ya los 10 ejercicios de conectores, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a los 10 más de plan de redacción. Recuerden, les quedo debiendo 5 para la próxima sesión, ¿ya? Vamos. Plan de redacción entonces evalúa de modo indirecto las habilidades vinculadas con la producción de textos, ¿verdad? Por eso entra en la parte de indicadores de producción de texto. Y para ello se presentan enunciados numerados, ustedes los conocen, los cuales deben ser ordenados de acuerdo al tema expresado en el título. Lo destaco, muy importante. La única forma que tenemos de saber el orden correcto de plan de redacción va a ser basándonos completamente en el título. Full confianza al título. Y aquí la profesora les había puesto esta diapositiva que yo también rescaté porque es muy bueno para que podamos recordar. Hay títulos simples y hay títulos compuestos. Ya lo hemos dicho bastantes veces. En el simple la información se centra en un solo aspecto. Ya vamos a hablar de los tomates y vamos a hablar todo el rato de los tomates. Pero si tenemos un título compuesto, el queso y los tomates, vamos a tener varios focos de información. Ya, primero vamos a ir a la parte que aparece primero en el título. Si el título es el queso y el tomate, el queso va primero. Hasta que se agoten las oraciones relacionadas con queso, yo no paso a tomate. ¿Ya? Tenemos que agotar primero todo lo que hable de eso. Vamos, luego tenemos, bueno, este ítem ya lo conocen, analizamos y sintetizamos, ¿cierto? Leer el título, leer los enunciados es lo más importante. Identificar, por supuesto, qué información me están dando estos enunciados, ¿ya? ¿A qué me quieren remitir? Identificar estos elementos correferenciales. Recordar, elementos correferenciales que son conectores. Podemos muchas veces saber cuál es el orden de plan de redacción solo basándonos en los conectores. Hay algunos que son sumamente explicativos, hay algunas que son como tipo noticias, donde en realidad me están diciendo antes de, después de, no sé, debido a esto, bla, bla, bla. Hay unos que me dan mucha información como casi párrafo, ¿ya? Identificar la información que entrega el título, establecer la coherencia entre el título y los enunciados. Muy importante, ¿ya? Vamos. Entonces, ordenamiento parcial, tenemos nuestro esquema, tema, definición o descripción, luego el origen, caracterización, ¿cierto? Características, cualidades y al final los ejemplos, ¿ya? Súper importante. ¿Por qué? La T, tema o título, porque en este caso estamos frente a un texto virtual. Recuerden, ya nos tienen que dar el título, sí o sí, ¿ya? Para poder ir viendo estas cosas, ¿ya? Y bueno, también nunca está de más recordarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la introducción al texto? Siempre me tiene que dar información más amplia, ¿ya? En este caso, definición o descripción, origen, todos esos son más amplios, son definiciones más amplias que el título, ¿ya? El dato más general, muy bien, excelente. Siempre vamos en este esquema de triángulo invertido donde vamos de lo más general a lo más particular y de lo más concreto, ¿cierto? Perdón, de lo más abstracto a lo más concreto. En el desarrollo vamos a exponer, a definir, a caracterizar, ¿ya? Ojo ahí con eso de exponer. Muchas veces buscamos la definición al tiro, pero a veces solamente nos van a exponer una entrada al texto. Hay un texto que vamos a revisar que lo vimos, que era acerca del chocolate, ¿ya? Donde se invita un poco al lector a leer, ¿ya? ¿Te gusta el chocolate? Parte así uno de las oraciones. ¿Te gusta el chocolate? Pues te va a encantar descubrir que se va a acabar. Como que nos dicen algo así en el texto. Ahí nos está exponiendo, pero nos están invitando a entrar en el tema, ¿ya? Así que eso sí se tomaría como parte de una definición, como parte de un desarrollo de la información, ¿ya? A veces dice que de lo objetivo a lo más subjetivo y otras dicen lo contrario. ¿Qué hago para no pecar? No, mira, vamos a definir ahora sin errores, sin faltas. Triángulo invertido, ¿verdad? General a lo particular. Desde lo abstracto a lo concreto, ¿ya? Desde la información objetiva a la subjetiva. ¿Por qué de la objetiva a la subjetiva? La objetiva vamos a tomar entre muchas comillas, ¿ya? Chicos, chicas, porque después cuando ustedes entren a estudiar se van a dar cuenta que todo esto, que nadie es objetivo realmente, ¿ya? Pero como definición objetiva vamos a decir estas definiciones que tratan de caracterizarme el objeto en rango
generales para que la gente lo maneje. O sea, si para mí la bicicleta es la salvación de mi vida, eso es una opinión y es algo que tiene que ver con mi contexto personal, ¿verdad? Pero una definición objetiva que yo podría dar de bicicleta es que es un medio de transporte de 2 ruedas, ¿cierto? Que se utiliza en las ciudades generalmente, ¿ya? Es decir, por objetivo, ya, de nuevo, muchas comillas, vamos a tomar aquello que es de conocimiento más general, ya, aquello que podemos un poco definir sin entrar en opiniones, en juicios de valor, ya, a eso me refiero. Todo lo que sea juicio de valor, opiniones, todo eso va en conclusiones, ya. Vamos, esto ya lo habíamos visto, así que vamos a tratar de pasarlo más o menos rapidito, ya, porque ya nos queda un poquito de tiempo. Nombre completo de la revista: Proa en las letras y en las artes. Publicación cuya temática principal es la creación y la crítica literaria. Frecuencia trimestral, fundada en 1922, ¿cierto?, por escritores. Reconocida como una de las revistas literarias más importantes según esta investigación. Vamos a ver, ¿cuál es la primera? Yo creo que eso es importante, saber cuál es la más general, ¿ya? ¿Cuál será? ¿Será la 1, la 2, la 3, la 4? ¿Cuál será más general de todas estas? No hay ninguna. La 2. La 2 la más general, muy bien. La 1 la más general, bien. Ya, bien. Vamos a ver. La respuesta correcta era que la 1, ¿ya? Estábamos entre la 1 y la 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la 2 me está dando, ¿verdad?, una información que es general, efectivamente, y está muy bien que lo hayan identificado, ya que me está diciendo qué temáticas trata esta revista, pero la 1 es antes que esto, ¿verdad? Es mucho más general, digamos, por decir una cuestión. Ahora, eso igual no está tan correcto, que sea más general, porque en realidad lo que me está diciendo es que me está completando la idea del principio. ¿Se dan cuenta que no siempre es así como lo más general primero? No, siempre tienen que irse dando cuenta de las preguntas que me genera el título. Esa es una buena herramienta, hacerse preguntas. ¿Qué es la revista Proa? Cuando ya me dan el nombre completo, yo ahí puedo darme cuenta más o menos qué es lo que es, sin que me lo digan. ¿Ya? Yo ahí ya leyendo la primera puedo decir, debe ser de literatura. ¿Por qué? Porque tiene letras y tiene artes. La literatura es el arte de las letras. Me hace sentido. Entonces luego uno puede seguir, ¿ya? ¿Qué pasa con la 4 y la 3? Esto también lo habíamos explicado. Que, fundada en 1922, ¿cierto? Va después de que sus temáticas principales son la crítica y la creación literaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego tenemos que saber primero quién la fundó, ¿verdad? Es muy importante eso antes de saber qué tipo de frecuencia de publicación tiene, ¿verdad? Es un dato mucho más importante saber quién es, porque es lo que inmediatamente te preguntas. Dense cuenta cómo uno se va preguntando estas cosas. Revista Proa, es de las letras y de la arte, ya, bacán. Tiene temáticas relacionadas con creación y crítica, ya, bacán. Ahora me doy cuenta más específicamente qué tipo de arte y qué tipo de letras, porque puede ser más popular, ¿verdad? Acá me doy cuenta inmediatamente que es algo en contexto más formal, ¿verdad? Creación y crítica. Y luego, ¿y quién habrá creado esta cuestión? Porque deben haber sido escritores. Y aquí me lo aseguran. Y los demás son datos ya que están lejos del contenido de la revista, tienen que ver más con su dimensión física, ya es una cuestión más física de las revistas, que es cuándo salen y cómo ha sido reconocida, ¿verdad? Vamos a ir rapidito a esta porque estas ya las vimos. Egon Wolff, ¿cierto? Sus dramas se tratan acerca del conflicto entre clases y decadencia. Inmediatamente ya sé que esa no es la primera, ¿verdad? Porque no me está diciendo nada general. Una de sus obras más importantes, tampoco puede ser la primera, ingeniero químico de profesión que optó por el arte teatral. Esta tiene pinta de ser la primera. Dramaturgo chileno, chuta. ¿Cuál de las dos será la primera? ¿La 3 o la 4? ¿Con cuál comenzar? Y por último, obtención del premio nacional, ¿ya? Entonces veamos, ¿por cuál debería partir? Acá dice la D. 4-3, muy bien, excelente. La A también tiene 4-3. Veamos, la D sería, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta conjunción también que yo les decía entre la 4 y la 3, porque ambas eran
bastante potenciales para ser la primera, ¿verdad? Pero siempre vamos a preferir primero, ojo, la definición que sea más general, y para las personas que son muy conocidas, como este escritor, ¿verdad? Tenemos que ver primero por qué se hizo conocido. Se hizo conocido por ser dramaturgo, no por ser ingeniero químico. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el resto de los enunciados me habla solamente de esa parte, y en ninguna parte me hablan acerca de la ingeniería química. Punk rock, también lo vimos, por eso voy rápido, ¿ya? Punk rock, movimiento musical que surge en Inglaterra, ya me dan el origen, muy bien, esa podría ir primero, potencialmente, ¿cierto? Punk, término de origen inglés que significa basura, también está buena para ser primera, ¿ya? ¿Cuál entre esas dos? ¿Cuál iría primero, la 1 o la 2? Luego me hablan acerca de lo que surge en la parte del rock, fíjense bien. Ya, primero, este género está compuesto por dos áreas, por el punk y por el rock. Tengo que definir ambas dimensiones. Entonces ahora se enfocan en el rock. Luego se caracteriza por qué tipo de melodías. Sabemos que las características van más hacia el final, así que no puede ser la primera. Y bandas musicales como los Sex Pistols, The Ramones, The Clash, etc. ya son ejemplos. Entran dentro de la categoría de ejemplos, así que potencialmente van al final. Ya, muy bien, la 1, la C, excelente. Muy bien, esta iba en orden, ¿verdad? Si se dan cuenta, está súper cuadradita. Me parten diciendo qué es el punk rock como mezcla, me definen este título compuesto y luego van por partes. Primero el punk, después el rock y luego me tiran características y ejemplos. Este es, yo creo, la forma, pero por default, por defecto ya, de nuevo. Por defecto que tiene el ítem de plan de redacción en la PSU, ¿ya? Este es el esquema, sí o sí, todos lo van a seguir. Siguiente, también la vimos, la obra de Miguel de Unamuno, ¿ya? Ojo acá, porque me dicen la obra de Miguel de Unamuno. ¿Tengo que partir por la obra o por Miguel de Unamuno? ¿Ya? Este estaba un poco truculento, ¿verdad? Porque me dicen, no, pues que tenéis que seguir el orden del título, pero ¿cómo voy a saber cuál es la obra de Miguel de Unamuno si no conozco a Miguel de Unamuno? Bien, ahí está la mano. ¿Cómo sé cuál va primero, la 1 o la 2? Exacto, sería primero ver la dimensión de Miguel de Unamuno, ¿cierto? Primero tendría que ir viendo al autor, porque si no sé quién es el autor, no puedo saber quién es su obra. Esto es por una cosa de lógica también, ¿verdad? Entonces, primero partiríamos con la 2, escritor español, ¿verdad? Veamos el tiro de la alternativa para ir avanzando. ¿Ven? Parto con la 2, luego la 3, y ahí recién me tiro a todo lo que es su obra, ¿ya? Temas de su obra, búsqueda de la trascendencia, inquietud del ser, etc. ¿Ya? Luego me voy a la 5, producción, ensayos, ¿cierto? Novelas, piezas, todo eso él compuso. Recuerden que estamos hablando de su obra, ¿ya? Pero para antes de yo poder definir su obra, tengo que saber quién es este señor que escribió, no tengo idea. ¿Ya? Entonces, escritor español, miembro de la generación del 98, perfecto. Entonces yo ya sé que este escritor tiene harta producción, no tiene solamente novela, no es solamente poesía, porque no es del siglo de oro, es de otra generación, ¿cierto? Entonces luego ahí me van definiendo por qué su obra fue tan importante y de qué se compone, ¿verdad? Para al final poner la 1. ¿Por qué? Porque la 1 es un dato mucho más extra, mucho más lejano de lo que es su obra en sí, es un reconocimiento, ¿ya? La obra a que hace alusión en ese texto, bueno, no habla en realidad de una sola obra en específico, sino que con la obra trata de encasillar todas sus obras, y por eso es que me dice que su producción dentro de su obra, de todo lo que fue su carrera de escritor, él practicó el ensayo, la novela, el teatro, practicó varios de esos, ¿ya? ¿Por qué la A? Porque tengo que partir primero desde la esfera de quién es Miguel de Unamuno, por qué su obra fue tan importante. Si se dan cuenta, no se enfocan más en la imagen de Miguel de Unamuno, después siguen con lo de la obra, pero necesito saber quién es Miguel de Unamuno para empezar a definir su obra, para poder ir atando los cabos. La PSU no da por sentado que ustedes sepan quién es él, y eso, lejos de ser algo que les reste, algo que les suma, porque así ustedes pueden ir hilando mejor la historia.
Es decir, si la PSU diera por sabido que ustedes ya conocen esta materia, ahí estaríamos un poco cojos, ¿ya? Voy a irme rapidito porque estas ya las vimos, ¿ya? Así que si les quedan algunas dudas, guárdenlas para la próxima clase, ¿ya? Y ahí las podemos revisar nuevamente, no tengo ningún inconveniente con eso, es solo que la profesora ya ha revisado estos ejercicios y hemos hecho ya sesiones de preguntas, por eso no me detengo tanto en esto. Esto también ya apareció en un momento, el protocolo de Kioto, ¿ya? Protocolo de Kioto es obligatorio para los países que han ratificado sus condiciones. ¿Es esto una definición? No, ¿cierto? Actualmente los países que la respaldan, tampoco una definición. Pacto al que llegaron los gobiernos. Este me suena más a definición. Estados Unidos, nada que ver aquí, no puede ser definición. Su objetivo es reducir. Puede que sea la 5 también. Veamos cuál será la 3 o la 5. Tengo varias alternativas, ¿ya? Veamos. En este caso, si es que es temporal o problema-solución, mira, este no es ninguno de los dos realmente. No, temporal, sí, temporal, porque me ponen actualmente. Toda la razón. Muy bien, es de tipo temporal, porque si fuera de problema-solución tendría otros conectores, pero ya me ponen el actualmente, ¿ya? Y estamos en presente también, ¿ya? La B, muy bien, excelente, la B, ¿cierto? Partimos con el 3, que es un pacto. Primero tengo que saber qué es el protocolo de Kioto, y aquí me lo define súper bien, ¿verdad? Me dice incluso hasta dónde se celebró. Si la 3 no me dijera dónde se celebró, y luego me ponen otra alternativa donde me dicen se hizo en Tokio, también esas dos tendrían que ir unidas, ¿verdad? Me tienen que decir esos dos datos porque cubren qué es el protocolo y por qué es de Kioto, ¿verdad? Y luego la 5 porque me hablan de su objetivo, ¿verdad? Y luego ya me hablan acerca de cómo es el mecanismo de este protocolo. Es obligatorio. Y luego me dicen para ciertos países y me dicen qué países fueron los que llegaron a un acuerdo o quienes no han llegado a él, ¿verdad? Muy bien, excelente. Basílica de Santa Sofía, si no me equivoco también la vimos, así que rapidín, conocida como la tercera iglesia, se construyó sobre una de las ruinas de dos edificaciones anteriores, construidas bajo el reinado del emperador Justiniano, antigua basílica patriarcal ortodoxa, tras la caída de Constantinopla, y símbolo de arquitectura bizantina. Entonces de las alternativas me tiran la 3, la 1 y la 5 como posibles inicios. La 3, antigua basílica patriarcal. Tiene harta pinta de ser la primera. Conocida como la tercera iglesia, también puede ser. Recuerden que también nosotros nos basamos en esta cuestión de conocimiento general, ¿ya? Así que también, esta también es potencialmente la primera, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la A. Entonces partimos con la 3. La 5 y la 1 es confundible, por supuesto que sí, ya que una me habla de qué tan conocida es a nivel general y otra me habla del símbolo, y el símbolo también es algo que es conocido por todos, así que muy bien, la 5 y la 1 muy fácil de confundir. Sin embargo, era la 3. ¿Por qué? Porque me está diciendo primero qué es esta basílica, dónde está situada, ¿ya? Y luego me empiezan a definir estas cosas que son mucho más asimilables, ¿verdad? Pero la 3 es súper importante porque ya me están dando los cimientos de todo lo que es el texto. Me dicen que es una antigua basílica, que es patriarcal ortodoxa, ya, por lo tanto proviene de cierta cultura, y dónde está ubicada. Entonces, luego de saber eso, yo puedo ir tirando las líneas que me hacen falta para lo demás. Y la número 4 sería la última. ¿Por qué? Porque es una de las que se acerca más al presente, ¿ya? Tras la caída de Constantinopla, luego actualmente esta funciona como un museo, ¿verdad? Me confunde la 2 y la 1. Construida bajo el reinado del emperador Justiniano entre tal y tal año, conocida como la tercera iglesia, construida sobre las ruinas de dos edificaciones anteriores. Entonces, a ver, vendría primero la 3 porque me está diciendo qué es la basílica, ¿ya? Partiendo por ahí, ¿qué es la basílica y dónde está? Entonces esa es la más general, ¿ya? Después seguiría la 2 porque me está hablando de la historia, ¿cierto? Fue construida por qué personaje. Muy importante porque si hablamos de estas ciudades tenemos que hablar acerca de los emperadores,
¿verdad? Porque eso le va a dar una característica ideológica a esta construcción. No es cualquier construcción, es una construcción que fue hecha para cierto motivo, ¿cierto? La hizo este emperador. ¿Ya? Luego la 1 es conocida como la tercera iglesia. ¿Por qué? Porque se construye sobre la ruina de 2 edificaciones anteriores. ¿Ya? Entonces, la número 2 es un dato histórico. No es fácil de saber, pero es importante porque es más general, ¿ya? Vamos a detenernos la siguiente clase más en esto, ¿ya? Esto los vamos a pasar rapidito, porque esto ya los vimos. Recuerden, la bicicleta en este caso aplica lo que yo les decía. Tienen para los medios de transporte o cosas que son más comunes, ¿cierto? Que ya conocemos de conocimiento general, nos saltamos la definición y nos vamos directamente hacia donde me quiere llevar el texto, ¿ya? La bicicleta, doble función, me permite rapidez y me permite recrearme. Todas las demás van ligadas con estas dos ideas, ¿ya? Me tengo que apurar, por lo mismo no me estoy deteniendo, pero la próxima clase vamos a verlas bien. ¿Ven lo que yo les decía? La primera es la 2 y terminamos con la 4, ya que sería algo mucho más alejado, ¿verdad? Porque me están hablando de una opinión particular, ¿ya? Que dio una persona, ¿ya? La 18, Memoria del Fuego, cuenta la historia de América Latina desde la creación hasta nuestros días, ¿ya? Esa no puede ser una definición, ¿cierto? No lo sé, veamos qué dicen. Compuesta por relatos breves ordenados cronológicamente. Recrea leyendas de la tradición oral, bla, bla, bla. Trilogía del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ah, esa también puede ser una primera, ¿ya? Porque Memoria del Fuego como que no me suena a nada, pero en cambio ahí me están diciendo, ah, es una trilogía. Por supuesto, inmediatamente es la primera, porque ya me están definiendo y me están contestando mi primera pregunta. ¿Qué es esto? ¿Ya? Y finalmente me hablan acerca de las características que tiene esta trilogía. Muy bien, la 4 es la primera, la C. ¿Ya? ¿Por qué se podía confundir con que la segunda parte que venía luego de la C era la 3 y no la 2? ¿Por qué? Porque me están diciendo qué tipo de temáticas me está tratando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digo, la trilogía del escritor Eduardo Galeano, ¿cierto? Recrea leyendas de la tradición. Ya, sí, pero la 2 es mucho más específica, compuesta por relatos breves. Me están explicando cómo es la estructura, ¿ya? Recuerden, física primero. Vamos de lo físico y luego a lo que es más abstracto, de lo concreto a lo abstracto. Ya, perdón, de lo abstracto a lo concreto, disculpen, estoy cambiando todo. Pero realmente en este caso, como es algo físico, lo tenemos que poner primero. Me confundí con la definición psicológica y física de los personajes, porque aquí aplica un poco esa cosa. Primero lo físico, luego lo psicológico. Primero lo perceptible, luego lo que no es tan perceptible, ¿ya? Esa es la que aplica. Vamos, ya nos quedan las últimas dos. Civilización y desarrollo de las ciudades. Acá tengo dos ejes, inmediatamente. Primero, tengo la civilización. ¿Qué es la civilización? ¿Cuál de estas me la define? Y luego, ¿cómo se ha dado el desarrollo de las ciudades? ¿Ya? Ahí tengo que ir viendo cómo se da a medida que se van dividiendo, ¿ya? La clave sería la D. Partimos rapidito porque ya me queda muy poquito tiempo. Ya, partimos con la 4, ¿verdad? Porque ahí me habla del nacimiento de las civilizaciones, ¿cierto? Después inmediatamente viene la 5, que es el nacimiento de las ciudades. Recuerden, desarrollo de las ciudades. Para saber cómo se desarrollan, tengo que saber cómo nacen. Y luego viene el crecimiento de la población, consecuencia de las tierras, la evolución, todo eso, ¿ya? Ya, y la última, la que les decía, junta chocolate para el futuro. Voy a poner al tiro la clave, que es la E. ¿Por qué partimos con la 2, ya? Y no con otra definición que hable acerca del chocolate. Porque me están invitando, me están exponiendo primero el texto, ¿ya? ¿Te gusta el chocolate? Aprovecha de disfrutarlo porque en el futuro se va a acabar, porque se va a volver caro, ¿cierto? Entonces me están explicando, porque yo digo, junta chocolate para el futuro, ¿y por qué? ¿Por qué tanta necesidad de chocolate? No lo entiendo. El 2 me contesta esa pregunta, ¿ya? Y por supuesto la última va a ser la 4, ¿por qué? Porque está más cercana a la actualidad, ¿cierto? Grandes empresas del chocolate hoy en día están trabajando, ¿ya? Para el futuro, ¿ya? Entonces esa es la última debido a que está haciendo una proyección desde acá hasta el futuro, ¿ya?
Como les dije, junten duda igual para la próxima clase, ya, porque no nos quedó mucho más tiempo para verla, podemos repasarla, no hay problema, y nos quedan pendientes 5 más de plan de redacción que no fueron vistas por la profesora. Así que la próxima clase, muchas preguntas, vamos a hacerlo más lento para que puedan irlo viendo, y comprensión lectora también se viene la otra clase, ¿ya? Así que también junten todas sus preguntas. Me parece que tenemos 3 clases más, y ahí es cuando ya acabamos, ¿ya? Eso, chicos, ánimo, ustedes pueden. Cariños, nos vemos la otra semana.